Y vamos nuevamente al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 22 y vamos a entrar ya en el capítulo 23, ¿ok? El último versículo del capítulo 22, Axel, por favor. Es decir, el versículo 30, nada más súbele, avánzale, no sé cómo se le... Ahí está ya. Muy bien. Y de ahí nos seguimos hacia el capítulo 23, pero déjenme rápidamente, brevemente, recordar un poquito acerca de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? El apóstol Pablo llegó a Jerusalén, ¿recuerdan? Después de su tercer viaje misionero. Y allí en Jerusalén las cosas no salieron como probablemente el apóstol Pablo lo esperaba. El apóstol Pablo llegó a Jerusalén a pesar de las advertencias que Dios le había dicho una y otra vez de que allí en Jerusalén le esperaba cárcel y sufrimiento. Llegó a Jerusalén y prácticamente desde que llegó a Jerusalén empezó a verse cumplida la palabra de Dios en la vida de Pablo. Prácticamente desde que llegó a Jerusalén, ¿recuerdan? Lo acusaron falsamente de enseñar algo que Pablo no enseñaba. Lo acusaron de profanar el templo al meter a un gentil, cosa que Pablo no hizo. Lo agarraron, dice el pasaje, quisieron matarlo, lo lincharon, bueno, prácticamente lo lincharon, lo golpearon, estuvieron a punto de matarlo, y en todo esto vemos la mano de Dios y la gracia de Dios sobre la vida del apóstol Pablo y cómo lo cuidó. Usando como un instrumento el Señor el comandante del ejército de Roma, pusieron, más bien libraron a Pablo de aquella multitud que quería simplemente matarlo. Lo pusieron a salvo, lo llevaron allí a la fortaleza romana, en custodia lo pusieron, estuvieron cuidándolo. A esto el apóstol Pablo pidió permiso al comandante para hablar a la multitud. El comandante le cedió el permiso, Pablo habló y habló lo que ya hemos visto. Estuvo dando su testimonio al principio, estuvo tratando de dar testimonio delante de la multitud acerca de Cristo Jesús. Todo iba bien hasta que Pablo mencionó una palabra que no le gustó para nada a la multitud, siendo judía, una multitud judía, la palabra gentiles. Y hasta ahí lo escucharon, dice el pasaje. Y otra vez, nuevamente quisieron hacerle daño al apóstol Pablo. El comandante nuevamente lo tomó, lo puso a salvo, lo llevaron nuevamente a la fortaleza. Allí Pablo dio a conocer al comandante su nacionalidad romana, viendo que lo habían encadenado y estaban a punto de azotarlo. Pablo echó mano de eso, de ese recurso de su ciudadanía romana. Y ahí nos quedamos la semana pasada, allí con Pablo en la fortaleza, todavía prisionero, custodiado por los soldados de Roma. Y entonces leemos en el versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Fíjate, al día siguiente de ese disturbio que hubo, dice el comandante, le ordenó a los sacerdotes principales que se reunieran en sesión con el Concilio Supremo. Lo que la Biblia, la Reina Valera, la traducción de la Reina Valera, traduce como el Sanedrín. El famoso Sanedrín, la crema innata de la autoridad en Israel, allí en Jerusalén. El comandante les ordenó, el comandante tenía la intención y hasta cierto punto estaba intrigado. Él quería saber cuál era el delito que había cometido Pablo. ¿Por qué la gente estaba tan molesta con él? Así que ordenó que se reuniera el Sanedrín, el Concilio Supremo, los sacerdotes, los principales sacerdotes, todo el consejo, y así lo hicieron. Y dice la segunda parte del versículo 30,
quería averiguar, es decir, el comandante quería averiguar de qué se trataba el problema. Así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Es decir, lo sacó de la fortaleza y lo llevó delante del Concilio Supremo Judío, como dice aquí. Por cierto, ese Sanedrín, el Concilio Supremo Judío, era el mismo, no los mismos hombres probablemente, pero sí el mismo Concilio Supremo, el Sanedrín, delante del cual habían comparecido años antes, por ejemplo, el apóstol Pedro, Esteban, antes de que lo mataran, el mismo Cristo Jesús compareció delante de ellos, y ahora vemos al apóstol Pablo ahí delante de ellos. Pablo tenía el deseo en su corazón de que la nación judía se arrepintieran y conocieran y reconocieran a Cristo, a Jesús de Nazaret, como el Mesías prometido y enviado por Dios. Pablo tenía el anhelo en su corazón de predicar el mensaje del Evangelio allí en Jerusalén, delante de sus hermanos judíos. Creo que esa era una de las razones por las que llegó allí a Jerusalén. Él sabía que en ese tiempo se iba a celebrar, ya saben, la fiesta del Pentecostés. Sabía que iba a haber mucha gente, muchos judíos, y él quería aprovechar esa oportunidad para anunciar delante de ellos la buena noticia acerca de Jesús. Y las cosas no salieron como Pablo esperaba allí en Jerusalén. Ahora mira, a lo mejor Pablo no se había imaginado esta situación, pero ahora allí delante del Concilio Supremo, ahora él tenía la oportunidad de testificar de Cristo Jesús nada más ni nada menos que delante de los líderes judíos, delante de los sacerdotes principales, delante de esos hombres que eran maestros, que eran autoridad en materia de religión. Imagínate qué oportunidad tuvo allí el apóstol Pablo. Y entonces ahí lo vemos. Está el Concilio Supremo Judío reunido. Está el comandante con algunos soldados también custodiando a Pablo. Y está Pablo allí delante del Concilio Supremo. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Logró Pablo anunciar el mensaje del Evangelio delante de ellos? Y es lo que quiero que veamos. La semana pasada, ¿recuerdan? Veíamos algunos consejos o algunas cosas que nos pueden ayudar a la hora de anunciar el mensaje del Evangelio a otras personas. ¿Recuerdan? Una de esas cosas que veíamos la semana pasada era háblale a la gente de una manera que te entienda la gente. Otra cosa que veíamos, por ejemplo, la semana pasada es tu testimonio es importante, sí, pero no lo es todo. Anuncia. Lo más importante que tienes que hacer es anunciar el mensaje del Evangelio. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver todavía en parte con lo que vimos la semana pasada. Algunas cosas que nos van o que podemos tomar en cuenta a la hora de compartir a otros el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Entonces, vamos ahí en el capítulo 23, versículo 2 ahora. 23, versículo 1, porque no hemos leído ahí ni un versículo. 23, versículo 1. Está Pablo entonces y tiene delante de ellos al concilio y dice, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó. Y mira lo primero que dice. Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Y lo primero que quiero que veamos es esto. Y déjenme mencionar algunas cosas acerca de esto. Mira, lo primero que el apóstol Pablo hace ahí delante del sumo sacerdote, de los principales sacerdotes y de toda la autoridad judía, ahí en esa reunión. Lo primero que Pablo dice es esto: siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. No es la única vez que lo hace. De hecho, no es la única vez que Lucas, el autor de Hechos, lo menciona. Si le dan vuelta a la página de su Biblia, en el capítulo 24, vemos al apóstol Pablo compareciendo ante el gobernador Félix, ahí en Roma, gobernador romano más bien. Y mira lo que le dice en el capítulo 24, versículo 16. Es Pablo hablando ante Félix y le dice, por esto siempre trato de mantener, ¿qué cosa? Una conciencia limpia, delante de Dios y de toda
la gente, ya que hay algo que quiero mencionar y que debemos tomar en cuenta a la hora de anunciar el mensaje del Evangelio con otras personas. Y esto es bien importante, hermanos. Con la ayuda de Dios, debemos hacerlo con una conciencia limpia. No podemos, oye bien, no podemos anunciar el mensaje del Evangelio con una mala conciencia. No se puede. Imposible. Imposible. No puedes. ¿Con qué autoridad le vas a hablar a la gente si tienes una mala conciencia? ¿Cómo le vas a hablar a la gente, por ejemplo, o cómo le quieres hacer ver a la gente su condición de pecado si tú estás viviendo en pecado? ¿Cómo le vas a hablar a la gente acerca de por ejemplo, de lo que hablábamos ayer en la reunión de matrimonios, de la inmoralidad sexual, del adulterio? ¿No? Cuando tú, y estoy hablando nada más por mencionar un ejemplo, cuando tú estás cometiendo ese pecado. ¿Cómo? No podemos anunciar el mensaje del Evangelio con una conciencia sucia o con una conciencia intranquila. Y no solo eso, hermano, hermana, mira, no podemos alabar a Dios con una mala conciencia. No podemos. No podemos servir a Dios con una mala conciencia. No se puede. Al menos yo no puedo. En más de una ocasión, por lo menos en una, recuerdo, y esto lo comento solo como ejemplo. En una ocasión, mi esposa y yo tuvimos ahí un malentendido antes de ir al culto. Recuerdo que no era un culto unido, no era aquí en nuestra iglesia, pero era un culto unido. Y tuvimos un malentendido, un desacuerdo antes precisamente de partir para la reunión del culto. Íbamos así, molestos el uno con el otro. Y estando ya allí en el lugar donde iba a ser el culto unido con otras iglesias, yo estaba intranquilo, no podía estar allí pensando que estábamos delante de Dios, que íbamos a alabar a Dios y al mismo tiempo estar molesto con mi esposa. Y estando allí, sentados ya en el lugar, en una de las bancas, antes de que comenzara el culto, ya no pude. Le dije a mi esposa, oye, creo que no está bien, perdóname. Y nos pusimos de acuerdo. Y ya, allí quedó. Es que no podemos alabar a Dios con una conciencia intranquila. Hace ratito, y lo voy a comentar, Ricky, con tu permiso. Hace ratito, antes de comenzar el culto, oramos como oramos de costumbre, antes de comenzar el culto, los que tenemos el privilegio de servir aquí. Y terminando de orar y antes de salir ya para acá, para empezar el culto, Ricky ofreció una disculpa, sobre todo al grupo de música. Y él dijo, les ofrezco una disculpa porque hace ratito que estábamos ensayando, tuve una actitud no buena delante de ustedes. Y yo creo que eso, si no me equivoco, Ricky, eso lo hiciste porque tu conciencia te estaba molestando. Porque no podemos servir a Dios con una conciencia intranquila, con una mala conciencia. No podemos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, y oigan bien todos, e incluso los pequeñitos que están aquí, porque todos hemos sido creados con Dios, con eso que llamamos conciencia. Todos, ustedes pequeñitos que están aquí, tienen también eso que llamamos conciencia. Así que la conciencia es eso, perdón que lo diga así, pero es que no sé cómo expresarlo. La conciencia es eso que Dios pone en el ser humano para el bien del ser humano.
La conciencia que Dios ha puesto en el ser humano solamente sabe decir dos cosas. Es una o la otra. Dos cosas. ¿Está bien o está mal? Tu conciencia únicamente sabe decir dos cosas. ¿Está bien o está mal? La conciencia nos dice cuando hacemos algo bueno, algo que está bien, o nos dice cuando hacemos algo que está mal, como en el caso de Ricardo hace rato. La conciencia nos hace sentir culpables. Y esto es lo bueno. Miren, hermanos, la conciencia que Dios ha puesto sobre nosotros, o en nosotros más bien, es una bendición, porque la conciencia nos hace sentir culpables. ¿Para qué? Para que podamos hacer algo al respecto y remediar la situación. Así como Ricardo hace un rato. Y igual que Pablo, hermanos, igual que el apóstol Pablo, nosotros, tú y yo, debemos mantener una conciencia limpia, una conciencia tranquila. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos mantener una conciencia limpia? Y la respuesta es obvia, ¿no? Pues limpiándola. Límpiala constantemente. Y a lo mejor alguien está diciendo, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Quiero que me acompañen a ver un pasaje en donde es el mismo apóstol Pablo que habla y habla de lo mismo. Ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 12. Hablando a los corintios, a los creyentes de Corinto, el apóstol Pablo les dice en el versículo 12, 1:12, podemos decir con confianza y con ¿qué dice? Fíjate, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos, hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. ¿Te fijas? Pablo termina ahí este versículo diciendo, nos hemos comportado delante de Dios, más bien ante el mundo. Bueno, primero dice delante de Dios también, ante el mundo y en especial ante ustedes, de esta manera, con una conciencia limpia. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos mantener limpia la conciencia? Bueno, creo que estas palabras del apóstol Pablo nos dan algunas ayudas. ¿Cómo mantengo limpia mi conciencia? Bueno, Pablo dice, en todos nuestros asuntos hemos vivido, ¿cómo? En santidad. En todos nuestros asuntos nos conducimos en santidad. He allí algo que te va a ayudar, o que nos va a ayudar a ti y a mí a tener una conciencia limpia. Esfuérzate con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios para vivir en santidad, para vivir una vida santa. Y eso no significa otra cosa más que vivir apartado del pecado. Aléjate del pecado, aléjate de toda clase de mal. Y en la medida en que tú vivas apartado del pecado, en esa medida tu conciencia estará tranquila, estará limpia. Pero Pablo dice, en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Ahí está otra cosa, sinceridad. Algo que nos va a ayudar a mantener la conciencia limpia es ser sinceros. Sé sincero con Dios, sé sincero con los demás, sé sincero contigo mismo. Sé sincero. Y cuando tu conciencia te acuse de que has cometido o has hecho algo malo, sé sincero. Reconócelo delante de Dios y pide perdón a Dios y pide perdón a la persona que ofendiste, si es que ofendiste a alguien. Pero tienes que ser sincero. Recuerda, ayer igual en la tarde recordábamos el ejemplo de David.
Y quiero que lo veamos nuevamente, miren un poquito, no vamos a ver todo lo de ayer. No se espanten, hermanos, que estuvieron ayer. Salmos número 38. Salmos número 38 y versículo 4. Este salmo David lo escribió en un contexto de pecado. Probablemente, no lo podemos asegurar, pero probablemente este salmo, lo que dice David en este salmo, tiene que ver con ese pecado de adulterio que él cometió con aquella mujer, Betsabé. ¿Recuerdan? Bueno, dice él en este salmo, en el versículo 38, esta es una oración que David hizo, y mira cómo le dice a Dios ahí en el versículo 4. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. ¿Te fijas? Imagínate el cargo de conciencia que tenía David en ese tiempo. Al grado de que él dice, mi culpa me abruma. Ese sentimiento de culpa que su conciencia le hacía tener en ese tiempo. Tremendo. Él dice, es una carga demasiado pesada para soportar. Y a veces, hermanos, una conciencia sucia es así. Se siente como una carga tremenda, demasiado pesada para llevar. Y ayer comentábamos esto, que David, miren, cuando David escribió esto, David era rey. Él era el rey. Había cometido un pecado, sí, pero él era el rey y él pudo haber dicho, bueno, aquí yo soy el rey, ¿y qué? ¿Y qué? A ver, ¿quién me va a decir algo a mí? Yo soy el rey. Y a lo mejor sí, gente a su alrededor no podía decirle nada, que lo dudo, pero bueno, pero suponiendo, aunque nadie le hubiera dicho nada, David no podía dormir en las noches a causa de su conciencia intranquila. Y esto nos enseña que ni la persona más poderosa puede acallar una conciencia intranquila. No se puede. Sé sincero, David en esta oración pide la ayuda de Dios, pero él se sincera. Mira en el versículo 18. Bueno, mira, del 17. Mira, imagínate la situación en la que estaba. Dice el 17, estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. Y el 18, pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Y aquí está, una manera de limpiar tu conciencia es esta. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y abandona tu pecado. Y entonces recibirás de Dios el perdón de tus pecados, la limpieza de tus pecados y junto con eso la limpieza de tu conciencia. Tu conciencia estará tranquila, pero tienes que ser sincero. ¿Ah? En ese contexto del adulterio que David cometió con aquella mujer Betsabé, él escribió también el Salmo 32. Vayan al Salmo 32. Y ahora mira, ¿recuerdan lo que acabamos de leer en el Salmo 38? Como dice él en el Salmo 38, mi culpa me abruma, es una carga pesada para llevar. Y mira lo que dice ahora en el 32, ya después de que Dios lo perdonó y lo limpió, dice él, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró, ¿qué cosa? La culpa. Y cuando la culpa es borrada, la conciencia está tranquila. Dice nuevamente el 2, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia, con una conciencia limpia. ¿Ah? ¿Ves? Y otro salmo que David también escribió en ese contexto de su adulterio con aquella mujer es el Salmo 51. David
fue sincero, reconoció su pecado, después de un tiempo que no quiso reconocerlo, lo confesó delante de Dios. Y mira, Salmo 51, versículo 1, fue delante de Dios diciéndole: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa, ¿te fijas? Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Y purifícame de mis pecados. Y mira cómo dice él, versículo 3. Pues reconozco, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Reconozco mis rebeliones. David no dice reconozco la rebelión de mi esposa. David no dice reconozco la rebelión de mi esposo. No. David se sincera delante de Dios y él dice reconozco mis rebeliones, los míos. No me fijo no me ando fijando en los pecados o las rebeliones de los demás. No. Esto es asunto mío. Yo reconozco mis pecados, mis rebeliones. Y mira cómo dice nuevamente, versículo 3, reconozco mis rebeliones. Día y noche, ¿qué hacen? Me persiguen. Ese sentimiento de culpa, esa conciencia intranquila. Se sincera con él mismo y se sincera con Dios. Y le dice en el versículo 4, contra ti, y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Así que, ¿cómo podemos limpiar nuestra conciencia? Bueno, podemos vivir en santidad, podemos ser sinceros. Y mira, si algo nos enseña la historia de David, es que una persona quebrantada, una persona humillada, pero perdonada por la gracia de Dios, es una persona que puede vivir con una conciencia limpia. ¿Te has preguntado por qué? ¿Recuerdan lo que estamos leyendo? Porque estamos en Hechos, No crean que ya nos desviamos, estamos en Hechos con las palabras de Pablo. Cuando Pablo le dice al Concilio Supremo, yo en todo me he conducido con una buena conciencia, o con una conciencia limpia. Y dice él, he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Pregunta, ¿cómo puede una persona vivir con una conciencia limpia cuando ha hecho cosas como las que hizo el apóstol Pablo antes de que el Señor lo encontrara allá en el camino de Damasco? ¿Recuerdas cómo vivía el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso? Las cosas terribles que él hizo, cómo persiguió a la iglesia, cómo mató a mucha gente, cómo torturó a mucha gente. Pregunta, ¿cómo puede una persona que hizo eso vivir con una conciencia limpia? ¿Cómo? Cuando esa persona es perdonada y limpiada por la gracia de Dios. Y antes de eso es humillada y quebrantada. Porque cuando Dios borra nuestros pecados, cuando Dios limpia nuestra maldad, también nuestra conciencia queda limpia. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. ¿No? Una cosa más que podemos hacer tú y yo para tener una conciencia limpia es depender de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Depende de la gracia de Dios. Depende, cada día, depende. Tú y yo tenemos que vivir conscientes de eso. No podemos vivir fuera de la gracia de Dios. No podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Así que debemos depender de la gracia de Dios. Y recuerda entonces, Dios perdona nuestros pecados por su gracia y lo hace de tal manera, de modo que tú y yo podemos vivir con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, sabiendo que hemos sido perdonados por gracia. Por gracia. ¿Se puede vivir con una conciencia limpia? Sí se puede. Y ya vimos algunas cosas que podemos hacer tú y yo para vivir de esa manera, con una conciencia limpia. Pero aquí vemos, o quiero mencionar también una advertencia. Cuidado, hermano, hermana, que estás aquí, cuidado. Mira, cuando tu conciencia te diga que estás mal, cuando tu conciencia te dice que has hecho algo mal, y tú sabes
que lo hiciste, tú sabes que estás mal, pero no le haces caso a tu conciencia y no haces nada para corregirlo y pones excusas y tratas de justificarte. Óyelo bien, cuando haces eso, en vez de que tu conciencia esté limpia, estará sucia. En vez de tener una conciencia limpia, tendrás una conciencia sucia. Y si persistes en eso, es decir, si persistes en que tu conciencia te está ahí diciendo que estás mal y que tienes que hacer algo para corregir eso, y tú en vez de corregirlo te excusas y pones pretextos, excusas, tratas de justificarte a ti mismo, si persistes en no hacer nada y en tratar de justificarte, óyelo bien, va a llegar el momento en que tu conciencia esté tan sucia que se volverá insensible. Y sabemos el significado de esa palabra, ¿no? Insensible. No siente. ¿Ya? No siente. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que, por cierto, lo menciona también el apóstol Pablo, y quiero que lo veamos en la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y versículo 1 y 2 dice ahí: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos ya en los últimos tiempos, hermanos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora mira, ¿cuál será una de las características de esas personas? Versículo 2, estas personas son hipócritas y mentirosas. ¿Y tienen qué cosa? Tienen muerta la conciencia. La traducción de la Biblia de las Américas dice que tienen la conciencia endurecida. La traducción de la Reina Valera dice que tienen la conciencia cauterizada. Se me estaba trabando la lengua. Cauterizada. ¿Sabes cuál es la idea de esa palabra, cauterizada? Hasta donde entiendo, cuando un médico hace una cirugía y cauteriza una herida, lo hace con el fin de que la persona no sienta dolor en esa área. Y lo que hacen es cauterizar los nervios que transmiten el dolor al cerebro. De modo que cuando está cauterizada la herida, la persona no siente nada. ¿Alguna vez te han hecho, por ejemplo, una endodoncia? ¿Saben lo que implica la endodoncia? Básicamente es eso, es matar todo, no te quitan la pieza dental, pero matan todos los nervios con la intención de que no sientas dolor. El peligro es ese, hermanos, cuando no le hacemos caso a nuestra conciencia y tratamos de autojustificarnos y poner excusas, lejos de tener una conciencia limpia, tendremos una conciencia sucia. Y si pasa el tiempo así y nos empecinamos en no hacer nada, llegará el momento en que nuestra conciencia se volverá una conciencia insensible. Y eso es un gran problema, porque una conciencia insensible o una conciencia cauterizada es una conciencia, pues eso, que no siente dolor. La persona con una conciencia insensible no siente culpa, no siente remordimiento, no siente dolor, no siente nada. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? Que una persona con una conciencia insensible o cauterizada es una persona cuya conciencia estará insensible hacia la voz de Dios. No va a poder escuchar la voz de Dios. Y tristemente esa es la condición de muchas personas. Tienen ya la conciencia tan muerta, tan insensible, que no escuchan la voz de Dios. Y andan viviendo su vida como ellos creen que es lo mejor, hacen y deshacen sin tener ningún remordimiento, ninguna culpa, ningún dolor, y lo que es peor de todo, alejados completamente de Dios. Y pueden estar aquí,
Pueden estar aquí y pueden estar escuchando una predicación semana tras semana y pueden oír, pero en realidad no escuchan la voz de Dios por su conciencia insensible. Ahora mira, la conciencia siempre la vamos a tener, tú y yo. Todos, jóvenes, ancianos, niños, todos. La conciencia siempre la vamos a tener en nosotros. Y recuerda, eso es una bendición. El asunto es, tú que estás aquí, ¿cómo tienes la conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está limpia o está sucia? ¿Está tranquila o está intranquila? ¿Está sensible o insensible? Si tu conciencia, y tú reconoces que tu conciencia, es más, ahorita mismo tu misma conciencia te está diciendo esto, si tu conciencia está intranquila y te está molestando, óyelo bien, es por algo. Es por algo. Y ese algo, óyelo bien, siempre es algo malo. ¿Ah? Y vamos a llamarlo tal cual. Eso malo es una palabra. Pecado. Pecado. ¿Qué tienes que hacer? Limpia tu conciencia. ¿Cómo? Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por tu pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él te perdona y te limpia, incluyendo tu conciencia. Pero tienes que ser sincero, porque de otra manera no podemos. Regresemos a Hechos, por favor. Allí está Pablo delante del Sanedrín. Lo primero que dice entonces, capítulo 23, versículo 1. Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Versículo 2. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. A diferencia de Pablo, Ananías, el sumo sacerdote, no tenía una conciencia tranquila. A diferencia de Pablo, Ananías tenía una conciencia intranquila, sucia. Es más, yo me atrevo a decir que tenía una conciencia insensible, como ya lo mencionamos. La historia dice, los estudiosos dicen que Ananías fue uno de los peores sumos sacerdotes que hubo en Israel. De los peores. Si no el peor, sí fue de los peores. Era un hombre arrogante, un hombre avaro, corrupto, vicioso, violento, hipócrita. De hecho, Pablo se lo dice en el versículo 3. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita, corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Así que este era Ananías. La autoridad en materia religiosa allí en Israel, este era así. Un hombre con estas características: arrogante, avaro, corrupto, vicioso, violento, hipócrita. La Reina Valera traduce esa palabra hipócrita como pared blanqueada. Así le dice Pablo a Ananías, pared blanqueada. ¿Entendemos el significado de eso, la idea de eso? ¿Ah? Una pared que está muy bonita externamente, pero que en realidad es una pared que no tiene buenos cimientos y que al menor movimiento puede venirse abajo. La idea también es como Jesús le dice a los escribas y fariseos allá en Mateo 23, 24, cuando los acusa de hipócritas y les dice que son sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de pudrición y huesos y muerte, aunque por fuera están muy bonitos. Ese era Ananías. Y yo estoy seguro que a causa de ese estilo de vida que llevaba Ananías, él no tenía su conciencia limpia. Y cuando Pablo mencionó delante de él y de los demás líderes religiosos que Pablo tenía una conciencia limpia,
Eso le molestó a Ananías porque él sabía que no tenía una conciencia limpia. Y lo que hace, creo que esto nos enseña algo, lo que hace una conciencia intranquila es tratar de acallar a la conciencia tranquila, lo que hizo Ananías. Ananías, con su conciencia intranquila y al sentirse ofendido por Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Mandó que golpearan a Pablo. Lo mandó callar. Y entonces vemos la reacción de Pablo. Versículo 3. Ya lo leímos, déjenme leerlo nuevamente. Pablo le dijo a Ananías: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Ahora mira, lo que Pablo dijo de Ananías era cierto. Pablo no dijo nada que no fuera cierto con respecto a Ananías. El problema aquí fue la actitud de Pablo. Aunque dijo algo que era cierto con relación al sumo sacerdote, su actitud no fue correcta. Pablo debió mostrar en ese momento, delante de la autoridad religiosa, él debió mostrar respeto y humildad. Y no lo hizo. Y eso nos enseña algo más a la hora de compartir el mensaje del Evangelio con otra persona. Hazlo con respeto. Respeta a la gente. ¿Ah? Aunque la gente se enoje, aunque la gente se moleste, aunque la gente te agreda, te insulte, respeta a la gente. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 3, y estoy seguro que muchos desde aquí, o más de uno de aquí, saben estos versículos, estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 13. 3:13. Y dice el apóstol Pedro: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño, perdón, si ustedes están deseosos de hacer el bien? 14. Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, oigan, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Y qué más? Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, aquí viene, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo ¿cómo? Con humildad y respeto. ¿Te fijas? Háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre, ¿qué cosa? Limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. A la hora de que tengamos la oportunidad de anunciar el mensaje del Evangelio a otras personas, hermano, hermana, recuerda, hazlo con respeto y humildad. Hazlo con una conciencia limpia. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? No podemos, imposible, anunciar el mensaje del Evangelio sin eso, sin una conciencia limpia. No se puede. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez, pregunto, te ha pasado? ¿Alguna vez que tienes la oportunidad de hablarle, compartirle el mensaje del Evangelio a alguna persona? Y por alguna razón la conversación va subiendo poco a poco de tono. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás ahí con la buena intención de testificar de Cristo a la persona y haces todo menos eso? Y terminas enojado y a lo mejor hasta gritas, a lo mejor hasta ofendes a la persona. No lo hagas. Y en el caso de Pablo, a lo mejor podríamos decir, bueno, pero es comprensible, ¿no? Pablo, imagínate el pobre Pablo, ¿cómo estaba el pobre ahí delante del Sanedrín?
Lo habían querido matar el día anterior. Imagínate cómo lo golpearon. Y luego, para colmo, está ahí delante del sumo sacerdote y apenas dice unas cuantas palabras y lo mandan golpear en la boca. Lo estaban acusando injustamente, lo querían matar. Probablemente Pablo estaba cansado, a lo mejor ni había podido dormir. Es comprensible la reacción de Pablo. No, mi hermano, no. Pablo tenía razón. ¿Ah? Lo que dijo del sumo sacerdote era cierto. Pero tenemos que decir las cosas tal cual. En ese momento Pablo actuó mal. No debió haber actuado así, porque insultó a la autoridad y hasta amenazó a la autoridad. Y esto nos recuerda lo que vimos hace algunas semanas con respecto a las autoridades. Debemos respetar a las autoridades puestas por Dios. Quiero que veamos otro ejemplo. No nos fijemos tanto en el ejemplo de Pablo. Quiero que veamos un ejemplo, y ese es el ejemplo a seguir. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y es una situación casi idéntica, ¿eh? Juan, capítulo 18. Y versículo 22. Antes de que crucificaran a Jesús, nuestro Señor, lo llevaron también delante del sumo sacerdote. Déjame leer desde el versículo 19, capítulo 18, versículo 19. Dice, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñado. ¿Te fijas? La misma situación. Jesús delante del sumo sacerdote y del Sanedrín. ¿Ah? Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces, versículo 22, uno de los guardias del templo que estaba cerca, ¿qué hizo? Le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Ahora mira la reacción de Jesús. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrármelo. Pero si dije la verdad, ¿por qué me golpeas? Aquí está. Aquí está. Aquí está el ejemplo a seguir. Aquí está la actitud que debemos tomar en esas circunstancias. Esto implica, hermanos, lo que le pedimos a Dios cuando le decimos, Señor, obra en mi corazón, obra en mi mente, para que yo sea cada vez más semejante al carácter de Cristo. También implica esto. ¿Cómo reaccionas cuando la gente te insulta? ¿Cómo reaccionas cuando la gente te golpea? Y más cuando te golpean sin ningún motivo. Como dice mucha gente, ¿no? Para mis pulgas, a mí que me hagan algo y van a ver. Van a saber para qué nacieron. Esa no es la actitud que debe mostrar un cristiano. No es. Y si tú reconoces, si tu conciencia te está ahorita diciendo que tú actúas así o que has actuado muchas veces así, arrepiéntete. Que debemos vivir con una conciencia tranquila. Vamos a regresar a Hechos. Y vamos ya en la parte final. Hechos capítulo 23. Las cosas no estaban saliendo como Pablo lo esperaba. Tenía la oportunidad de anunciar el mensaje del Evangelio delante de los líderes judíos y no lo hizo. Reaccionó de una manera equivocada, se equivocó.
Hizo algo que no debió haber hecho. Pero no solo eso. Seguimos leyendo, versículo 4. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dice en el 5: lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó. Porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Ahora mira, versículo 6. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Y uno puede leer esto así de manera rápida y decir: bueno, pues no me parece mal. Pero si lo pensamos tantito, podemos preguntar: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijo Pablo? ¿Yo soy fariseo? Si Pablo ya no era fariseo, había dejado de serlo años antes, cuando el Señor lo transformó, cuando el Señor lo salvó. Él ya no era fariseo. En el capítulo 22, cuando le habló a la multitud, ¿recuerdan lo que dijo en primer lugar al hablar a la multitud? Él dijo: yo fui. Yo era como ustedes, yo fui enseñado y entrenado por Gamaliel, yo era. Y ahora sale con esto: yo soy. ¿Cuál era la intención de Pablo? Mira, Pablo, y en parte creo que es comprensible, Pablo lo que quería era salir de esa situación. Y no se le ocurrió otra cosa más que decir: yo soy fariseo como ustedes y como mis antepasados. El problema es que al decir eso, de alguna manera Pablo estaba negando su nueva naturaleza en Cristo. Pablo ya no era fariseo. Ahora él estaba en Cristo, y al estar en Cristo él era una nueva creación, una nueva criatura. Pero lo que Pablo salía era salir del apuro. Lo que Pablo quería era salir de la situación, era salvarse a sí mismo. Y al ver al Sanedrín, al Concilio Supremo Judío, sabía cómo eran. Y habiendo sido fariseo, Pablo sabía, él lo tenía bien claro. Pablo sabía la división teológica y doctrinal que había entre los fariseos y los saduceos. Pablo lo sabía. Y quiso aprovechar esa situación igual para salir de ese asunto, de esa situación. Y entonces dijo: estoy en juicio, al final del versículo 6, porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Y entonces mira lo que pasó. Versículo 7. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Imagínate la situación, a los fariseos ahí inmediatamente levantándose y empezar a discutir. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o un ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, imagínate, ahora discutiendo los fariseos en contra de los saduceos, unos contra otros, y el pobre Pablo allí en medio de ellos. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo. Imagínate, tenía temor de que descuartizaran a Pablo. De modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza. Porque no lo iban a entregar por voluntad propia. Por la fuerza. Y lo regresaron a la fortaleza. Nuevamente vemos la gracia de Dios ahí librando al apóstol Pablo de esa situación. Con todos los errores que cometió Pablo
estando allí delante del Sanedrín. Ahora imagínate a Pablo, ya lo sacaron por la fuerza de ese lugar, lo libraron de la mano de los sacerdotes y de Ananías y de los principales sacerdotes, y lo llevaron nuevamente a la fortaleza, a una prisión. Ahí lo encerraron. Imagínate al apóstol Pablo en su celda esa noche, pensando en lo que había sucedido ese día. Él salió bien librado de esa situación. Dios lo libró. Salió bien librado, pero sin haber testificado de Cristo. Tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. ¿Cómo se sentiría Pablo estando allí en su celda? Muy probablemente, y yo me atrevo a decir seguramente, se sentiría triste y avergonzado. Triste y avergonzado. Pensando en lo que había hecho y pensando en lo que no había hecho. No negó a Jesús, es cierto, no lo negó, pero tampoco testificó de él. Y yo me lo imagino ahí triste, avergonzado y desanimado. Y entonces vemos la gracia de Dios nuevamente. La gracia de Dios que nos sostiene en todo momento y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dice el versículo 11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo, y le dijo, ¿qué cosa? ¿Sabes lo que eso implica? ¿Sabes lo que implica que Dios, el Señor Jesús, le dijo a Pablo, ten ánimo? Que Pablo en ese momento, allí en su celda, él estaba bien desanimado. Él estaba triste y avergonzado por lo que había hecho. Y aún con eso, mira la gracia de Dios, aún con eso el Señor viene, se le presenta allí y le dice, ten ánimo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. La gracia de Dios, hermanos, la gracia, la bendita y maravillosa gracia de Dios sobre nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos. A pesar de nuestros errores y fracasos, óyelo bien, a pesar de tus errores y de tus fracasos, Dios te sigue amando. A pesar de tus errores y de tus fracasos, Dios te sigue perdonando. A pesar de tus errores y tus fracasos, Dios está allí a tu lado siempre, animándote, sosteniéndote y fortaleciéndote. Y todo lo hace, ¿sabes por qué? Lo hace por pura gracia. Solo la gracia de Dios. Así que mi hermano, quiero que nos vayamos el día de hoy con esto. Ni tú ni yo, mira, comenzando conmigo, ni tú ni yo somos perfectos. Y cometemos un montón de errores. Pecamos, lo hacemos y lo hacemos frecuentemente. Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y oye bien, aún en el momento más oscuro de tu vida, imagínate a Pablo allí, en la oscuridad de su celda, en esa noche, triste, avergonzado, desanimado, probablemente llorando por lo que había hecho, por la forma de comportarse. En ese momento de desánimo,
de tristeza, de vergüenza, el Señor Jesús viene a él y lo anima, lo sostiene, lo fortalece y sigue dándole de su gracia para que Pablo pueda seguir testificando de él aún en lugares lejanos como Roma. La gracia de Dios. Así que mi hermano, por la gracia de Dios, tú y yo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por la gracia de Dios tenemos el privilegio de alabar a Dios. Por la gracia de Dios tenemos el privilegio de servir a Dios. Sírvele. Sirve a Dios. Sirve a Dios y quiero animarte a que lo hagas. Sírvelo, pero hazlo con una conciencia limpia. De otra manera no se puede.